Buenas. Te diría que el taekwondo en la República Dominicana empezó a principios del año 1966. El maestro José Ramón Reyes, procedente de San Antonio, Texas, lo introdujo en la República Dominicana para esa época. Empezaron algunos de los muchachos que estaban en la Cruz Roja, fueron los primeros estudiantes. Se empezó primero ahí en el club universitario de Güibia, de la playa de Güibia. Más posterior, pues, tuvimos 2 o 3 locales donde impartimos clases y el grupo fue creciendo. Para el año 1968 dio inicio a la primera competencia nacional de la República Dominicana, donde nosotros ocupamos los primeros lugares. En aquella época las competencias eran mixtas, era bastante interesante, porque podíamos competir con otras modalidades de karate, kung fu, todo éramos dependiendo de las categorías, pues nosotros competíamos. Nosotros teníamos ya un poquito más experiencia, yo diría, porque teníamos más juegos a nivel entre escolares, porque ya el maestro, al venir de Estados Unidos, pues ya él trajo esa experiencia y nosotros comenzamos a practicar. Ya cuando hicimos la primera competencia nacional, ya nosotros teníamos eso en avance. Luego pues pasamos anualmente celebrando esa competencia. En el 69 también ocupamos los primeros lugares. En el 70 fue un año para nosotros súper interesante. Primero fue la visita del gran maestro Bruce Lee al país, donde también celebramos otra competencia. Ahí también esa competencia la hicimos al final, un día antes de la partida del Gran Master Lee y el Gran Master Bruce Lee, en el Teatro Agua y Luz, donde precisamente el maestro Lee fungió como referee central. En esa competencia también yo ocupé el primer lugar, eso fue en el 1970. Allí estuvimos con el maestro Ri y grandes personalidades que nos acompañaron esa noche. En el 1970, en septiembre del 70, nosotros cogimos el primer examen, o tomamos el primer examen para cinta negra. César Rimoli, Rafael Willamo, Ramón Smith y yo. Todos, el resultado de todos esos exámenes los pospuso el maestro Ri hasta el 1971, cuando nos hizo entrega de los diplomas, los certificados y los grados. A partir de ahí, pues nosotros comenzamos a participar en diferentes actividades con otros países, formando por equipos. De esa época, desde el 70 hasta el 75, tuvimos grandes intercambios con países como México, Estados Unidos, Puerto Rico, Haití, San Tomás. Lo que hacíamos era como un intercambio. Nosotros le hacíamos una visita a ellos nos correspondían otra con nosotros. Así hicimos con los Estados Unidos, vinieron equipos de Minnesota, de Washington, D.C., donde nosotros tuvimos grandes logros. En el 75 fue un año un poco trágico para nosotros, porque anteriormente, en un intercambio que hicimos con México, nuestro compañero Víctor Gloder falleció, un gran amigo, un gran amante de las artes marciales. Posteriormente a esa competencia, pues nosotros fuimos a Washington, visitamos en Washington, D.C., donde tuvimos unas grandes peleas con el mejor equipo, el equipo número 1
de Washington, de Grandmaster Ri, allá. A mí me tocó pelear con el campeón de peso medio, el gran maestro hoy, Larry Carnahan. Allí estuvimos formando el equipo Ricardo Ramos, Jorge Escoto, Norberto, Sócrates Puello y Ramón Smith. Fue una gran noche para nosotros y ese fue el año precisamente también en que a mí me tocó tomar la decisión de mudarme, cambiar radical en Puerto Rico. En el 1975, después de la competencia, 2 meses después de nosotros regresar, yo decido partir hacia Puerto Rico y empezar, llevé allá por primera vez el Instituto Yun Ri de Taekwondo. Eso empezó a funcionar en Puerto Rico en octubre del 1975. Ya la escuela de la República Dominicana, yo dirigía la sucursal en el barrio de Villa Consuelo. Ya esa escuela yo empecé cuando yo apenas era un cinturón marrón. En el 1975 graduamos de mi escuela los 4 primeros cinturones negros de una sucursal. De ahí, de una sucursal, porque eran sucursales de la escuela central. De ahí estaban grandes maestros ahora mismo, todos son maestros. El maestro Marco Pérez fue una de las personas que se graduó en el 75. El maestro Luis Santana, el maestro Plácido Escoto y Jorge Sala. Todos se han destacado, al igual que los estudiantes que gradué en Puerto Rico. Para el 1979, en la escuela de Puerto Rico, dejé 12 cinturones negros. A la hora de yo partir hacia la ciudad de New York, ellos se encargaron de dirigir las escuelas que teníamos allá. Teníamos 2 escuelas, una en Santurce y otra en Bayamón. Ellos se encargaron de dirigirla y han hecho un trabajo excelentísimo. Hoy también son maestros aquellos muchachos que yo dejé allá en Puerto Rico en esa época. Luego, ya en la ciudad de Nueva York, tan pronto yo llegué allá, nos juntamos un pequeño grupo. Entre ellos estaba Leonidas López y estaba Ramón Smith. Nosotros 3 nos juntábamos y entrenábamos fuerte. Entrenábamos en los Bayman, donde nosotros teníamos un espacio en el Central Park de la ciudad. La cuestión era que nosotros nunca nos detuvimos, siempre estuvimos activos. En esos tiempos, Smith todavía estaba compitiendo y él competía anualmente en el Madison Square Garden, en los grandes eventos, grandes torneos que hacía el Grandmaster Henry Shaw. En la última pelea que tuvo allí, peleó con el campeón de Inglaterra. A partir de ahí, nosotros cada uno abrimos nuestros propios estudios, tanto el maestro López como el maestro Smith, como yo. Cada uno pues empezó a enseñar independientemente, individualmente. Y hasta la fecha, yo diría que hemos tenido grandes logros. Los discípulos que empezaron con nosotros en esa época ya son maestros, la mayoría. Ya tienen 4º, 5º dan aquí en la ciudad de Nueva York. Los que se mantienen activos están enseñando también. He tenido varias oportunidades de reunirme con grandes maestros, grandes figuras como el Grandmaster Wang de la ITF, que es presidente de la ITF, con el Grandmaster Henry Shaw, con el Grandmaster Aaron Bang, pues claro, con el Grandmaster Ri, Grandmaster John Chong, muchas personalidades que estos encuentros yo diría que han sido muy provechosos, porque cada uno de ellos tiene su peculiaridad, su forma, su filosofía personal. Y es interesantísimo, porque son personas que han acumulado
muchos años de experiencia y cada uno pues tiene su forma muy independiente, muy individual, así como Grandmaster Kwan Du Chon, tiene una tremenda filosofía. Son personas que no solamente te proyectan las artes marciales, te proyectan la vida en sentido general. Tanto podemos hablar de una paloma, como podemos hablar de un pez, como podemos hablar de un discípulo. Y ellos para todo tienen una opinión. Y son, la mayoría de las veces, opiniones muy acertadas. Son personas que te enseñan con tú estar, te pueden enseñar, te pueden proyectar la vida con tú compartir un rato con ellos. Asimismo, también tuve la oportunidad aquí en el 2008 de compartir con el maestro José Ramón Reyes, que vino a una de las convenciones que hacemos aquí anualmente y nos reunimos, la mayoría de los artistas marciales de aquí, de esta ciudad, y los maestros, no solamente de la ciudad, sino también vienen maestros invitados de fuera. El maestro José Ramón Reyes, déjeme decirle que nosotros somos muy afortunados de tener un gran maestro con esa calidad. Yo creo que a él no le falta nada. Es una persona muy profunda, es una persona de unos grandes conocimientos. Reitero, nosotros fuimos muy afortunados de que ese fuera la persona que lideró ese gran grupo que llegó a formar en la República Dominicana para finales del 75 más de 10.000 estudiantes a nivel nacional para la fecha en que yo decido partir hacia Puerto Rico. Uno de los logros, yo diría, más grande que yo puedo recordar de aquí, de la escuela de New York, fue que el Grandmaster Jun Rhee nos hizo una invitación en 1995 para hacer una demostración en los terrenos de la Casa Blanca, donde estaban el presidente Bill Clinton, estaban presentes igual que el presidente de Corea, el presidente Park de Corea del Sur en aquella época. Allí nosotros hicimos varias demostraciones, entre ellas le hicimos dos formas, una dedicada con el himno nacional de los Estados Unidos y otra forma con el himno nacional de Corea del Sur. Ellos quedaron encantadísimos, se pararon a aplaudir todo alrededor. Fue una excelente demostración. Y eso pues claro, a cada uno de nosotros nos llenó de mucho orgullo porque pudimos, independientemente, pudimos representar a los nuestros. Cada vez que nosotros damos un paso, es pensando en nuestro país, en haber traído, en haber llevado lo nuestro a otros lugares y haber contribuido y poner un grano de arena en cada una de esas sociedades. A mí me tocó hacerlo en Puerto Rico y hacerlo en los Estados Unidos y así a otros tantos compatriotas también han hecho lo suyo. Yo lo que les exhorto a los maestros es que pongan todo su corazón cada vez que no solamente X interés, sino pongan el corazón cada vez que ustedes vayan a bregar con la juventud. Porque nosotros tenemos que vivir con el ejemplo. Todo lo que ustedes, todos los consejos, traten de vivir con el mismo ejemplo. Siempre que ustedes aconsejen a una persona es porque realmente ustedes pueden ganarle la batalla a los que ustedes están peleando. No aconsejen nada que ustedes no puedan lograr, que ustedes no puedan hacer.